Perfecto, bienvenidos, bienvenidas y bienvenidos a esta actividad de la Comisión de Pediatría de la Asociación Latinoamericana de Cuidados Paliativos. Están uniéndose en estos momentos más compañeras y compañeros de Latinoamérica. Un gusto. Ya está también nuestro ponente. Doctora Paola, en orden de tiempo, si gusta, procedemos a esta primera actividad del año de la Comisión de Pediatría. Precisamente tiene preparado para ustedes este encuentro virtual, este webinar, este Ateneo. Y pues bueno, los dejo con la doctora Paola, que es la presidenta de la Asociación Latinoamericana de Cuidados Paliativos para el periodo 2022-2024. Adelante, la escuchamos. Lore, muchas gracias. Realmente no les voy a quitar mucho tiempo. Quería acompañarlos hoy porque, como saben, primero estamos apoyando todo el tema de las comisiones, pero específicamente en pediatría, pues a mí me asignaron y yo estuve muy contenta de recibir esa asignación de ser como la madrina de esta comisión para todos los efectos que tiene que ver con la junta directiva. Pues darle la bienvenida a todos, esperar que este primer encuentro que tenemos de ahora en adelante sea lo que se requiere para crecer en este tema de los cuidados paliativos pediátricos. Los niños lo merecen. Y lo segundo importante es, pues obviamente, no perder ninguna oportunidad para recordarles a todos que el Congreso Latinoamericano al SP 2024 será en Cartagena de Indias. El próximo año, la Comisión de Pediatría, nosotros ya pues próximamente les vamos a decir cómo van a ser digamos, las propuestas. Cada comisión va a proponer un taller precongreso, o sea, cada comisión tiene derecho a tener su precongreso el 6 de marzo y la idea es que nos van a hacer propuestas para pues aceptar cuál sería el taller. Así que pues muy bienvenidos a esta sesión del día de hoy y esperamos tenerlos a todos en Cartagena el próximo año. Y gracias por la invitación. Gracias a ti, Paola, y gracias a la junta directiva de la ALSP, porque precisamente se le está dando mucho impulso a las comisiones. Este trabajo que hoy hacemos forma parte de lo que se hace en la Asociación Latinoamericana de Cuidados Paliativos, también desde otras comisiones como la de enfermería, psicología, espiritualidad, próximamente bioética, etcétera, ¿no? Los invitamos a que a través de este código QR puedan conocer la página de la Asociación Latinoamericana para aquellos que no han entrado a esta página y, como decía Paola, pues invitados al Congreso en Cartagena de Indias, marzo 2024. Yo soy Jorge Ramos, en este periodo también estoy en la coordinación de la Comisión de Pediatría junto con Natalia Perdomo de Colombia y Hazel Gutiérrez de Costa Rica. Comentarles que las actividades abiertas al público que tenemos para este año precisamente están con estas fechas, ¿sí? Sería el segundo miércoles de estos meses, son sesiones bimensuales y hablaríamos precisamente de enfermería en cuidados paliativos para niñas y niños en Latinoamérica, dónde estamos y hacia dónde vamos. Esta actividad está pensada para que la Comisión de Enfermería y la Comisión de Pediatría podamos sesionar de manera conjunta. El día de mañana también están invitados al webinar que tienen la Comisión de Enfermería con el tema de enfermería en cuidados paliativos. Asuntos varios, invitarles a contestar esta encuesta, que es un trabajo de registro de los recursos de cuidados paliativos pediátricos existentes en América Latina. Muchos ya lo recibieron, llevamos 119 registros, de tal manera que si tienes una unidad de cuidados o perteneces a un equipo de cuidados paliativos
que atiende niños y niñas en Latinoamérica. Te invitamos a que contestes esta encuesta en español y aquí está la versión en portugués. ¿Sí? De esta manera queremos contribuir desde la Comisión Pediátrica a conocer dónde estamos, qué hacemos y visibilizar el trabajo de los equipos y de los servicios de cuidados paliativos pediátricos en nuestra querida América Latina. Bien, sin más preámbulo, quiero presentar al doctor Gregorio Zúñiga. El doctor Gregorio Zúñiga es mexicano, actualmente se encuentra en Ontario, Canadá, en la Universidad de McMaster. Él tiene un fellow en cuidados paliativos pediátricos, es investigador en el Sistema Nacional de Investigadores en México, escribe y publica con temáticas como cuidados paliativos perinatales, el desarrollo del cuidado paliativo en América Latina y políticas públicas. Goyo, me honro de ser su amigo, es un excelente ponente y ya verán ustedes la propuesta que tiene con relación al sufrimiento. Precisamente cuando hablamos de sufrimiento como uno de los factores a aliviar cuando ejercemos el cuidado paliativo, pues la pregunta, ¿qué es el sufrimiento? Y si estamos pensando y hablando de lo mismo cuando se atiende el sufrimiento de niñas y niños o de las personas que tienen una condición limitante o amenazante para la vida. Sin otro particular, lo nombro en este momento, Goyo, para que puedas poner tu ponencia y en este momento te doy la palabra. Muchas gracias por su participación. En algún momento abriremos el debate para preguntas y comentarios y comentarles también que se está grabando esta sesión para posteriormente colgarla en la página de la ALC. Gracias y en este momento yo te hago anfitrión. Gracias, Jorge, y gracias a la Asociación Latinoamericana de Cuidados Paliativos. Vamos a compartir mi pantalla. Vamos a poner aquí. Stop 2. Muy bien. Entonces, el objetivo del día de hoy es hablar sobre el sufrimiento y el tema de hoy es redefiniéndolo. Voy a tratar de proponer una manera distinta de cómo pensamos sobre el sufrimiento, basándonos un poco con lo que ya se ha hablado de sufrimiento, sobre todo en la literatura, y pues tratar de crear una nueva visión para tiempos actuales, ¿no? Y darle un giro fresco a este tema. Debo de advertir que lo que van a escuchar a partir de las siguientes diapositivas, pues es un poco mi manera de pensar sobre el sufrimiento. Para nada quiero ser alguien que llegue a imponer una manera de ver el sufrimiento. Y mucho de esta teoría ha sido a través de pláticas con otras personas, con otros paliativistas, con pacientes, con mamás y papás de pacientes que pues han cuestionado esto que voy a presentar. Entonces, lo que me encantaría es que al final de la presentación, pues precisamente me reten, ¿no? A que esta pues teoría, ¿no? O comprobar si se aplica para su entorno. Voy a basar la presentación en las siguientes preguntas. Vamos a tratar de contestar qué es el sufrimiento, si los niños pueden sufrir, si puede existir dolor sin sufrimiento, si puede existir sufrimiento sin dolor, cuál es la diferencia entre dolor y sufrimiento y cuándo se convierte el dolor en sufrimiento, ¿no? Para aquellos que puedan, ya sea que lo pongan en el chat o que puedan reaccionar dentro de los emoticones
de aquí de Zoom, me gustaría que pudieran en el chat o que reaccionaran si están de acuerdo en si los niños pueden sufrir o no. Esta es una población que está en contacto con los cuidados paliativos pediátricos o que tiene interés por los cuidados paliativos pediátricos. Pues puede ser que estas respuestas sean un poco sesgadas, porque pues obviamente al ver niños, la mayoría de nosotros que vemos niños al final de la vida y con necesidades paliativas, pues seguramente la respuesta será sí para la mayoría. Todo el mundo que está poniendo en el chat pone por supuesto que sí, desde recién nacidos, inclusive ahí en el chat, ¿ok? Vamos entonces a tomar eso como referencia, en que estoy ante un grupo de personas que están sensibilizadas ante el sufrimiento pediátrico, ¿ok? Muy bien. La pregunta es, bueno, ¿por qué hablar de sufrimiento? En cualquier definición de cuidados paliativos, la que ustedes quieran mencionar, siempre se habla de que el sufrimiento debe ser uno de los pilares de atención de los cuidados paliativos, donde muchos dirán que el objetivo principal de los cuidados paliativos es precisamente aliviar el sufrimiento, ¿ok? Algo muy importante también es que desde hace ya algunos años, del 2018, inclusive se utiliza el sufrimiento como medida de la necesidad paliativa o una manera de medir cuánto cuidados paliativos se necesitan en una área. En este papel de Felicia Naul, describen este concepto sobre el sufrimiento grave relacionado con la salud y hablan que el sufrimiento es grave cuando no puede aliviarse sin la intervención médica, ¿no? Y que el sufrimiento pues puede afectar las diferentes esferas del ser humano. Interesantemente, en este artículo se habla cómo el sufrimiento pues tiene estas características físicas, psicológicas, sociales y espirituales, ¿no? Puede ser físico, psicológico, social o espiritual. También el artículo habla de cómo este tipo de sufrimiento puede ser ya sea al final de la vida o en una situación de una enfermedad crónica o limitante o amenazante para la vida, ¿no? También hablan de cómo puede existir sufrimiento físico, psicológico, social y espiritual en situaciones no relacionadas con una enfermedad que amenace o limite la vida, ¿no? Mi enfoque va a ser un enfoque global, donde no voy a hacer una distinción entre el sufrimiento que los pacientes con necesidades paliativas tienen, sino un abordaje global del sufrimiento. Y para eso vamos a empezar describiendo qué es el sufrimiento o cómo es la manera en que el sufrimiento se ha hablado a lo largo de los años. Resulta que en 1982, Eric Cassel, se podría decir que actualmente se considera el padre de la definición del sufrimiento actual, ¿no? En este artículo que publica, que en realidad era un artículo bien chiquitito, más como una carta al editor, llamado La naturaleza del sufrimiento y el objetivo de la medicina, o los objetivos de la medicina. Y en este artículo fue revolucionario. Suena como todavía, pues en 1982, probablemente muchos de nosotros estábamos por nacer o ya habíamos nacido. Pero fue hasta este momento en la medicina donde alguien empezó a decir, oigan, no estamos poniéndole atención al sufrimiento, creo que debemos de hablar del sufrimiento. Y Cassel en ese momento define en este artículo el sufrimiento de la siguiente manera. El sufrimiento se produce cuando se percibe una inminente destrucción de la persona. Continúa hasta que la amenaza de desintegración haya pasado o hasta que la integridad de la persona pueda ser restaurada de alguna manera. En palabras más sencillas, es un estado de angustia grave asociado con eventos que amenazan la integridad de la persona. Cuando una persona siente que su integridad es amenazada, se considera sufrimiento.
Este pensamiento sobre el sufrimiento fue revolucionario y a raíz de este artículo, Cassel decidió el resto de su carrera dedicarse a hablar sobre el sufrimiento. Publicó varios libros, inclusive, y por muchos años ha sido el estandarte de la definición del sufrimiento dentro de la medicina o de la salud, ¿no? Cosas importantes que Cassel describe a lo largo de su carrera al trabajar el sufrimiento, pues habla de cómo el sufrimiento es un fenómeno subjetivo, personal e individualizado, ¿no? Es este concepto de que, pues, si yo creo que yo estoy sufriendo, pues nadie puede llegar a negarme o cancelar mi experiencia, ante el sufrimiento, ¿no? Algo muy importante que Cassel abogaba es que debemos de preguntarle al que sufre si está sufriendo, ¿no? Y debemos de tomar su palabra como estandarte. Acabo de estar presente en una conferencia de cuidados paliativos, en la Conferencia Nacional de Cuidados Paliativos aquí en Canadá. Bueno, es la conferencia internacional que se hace en la Universidad de McGill cada 2 años. No había sucedido desde la pandemia, entonces por fin nos pudimos reunir otra vez. Y hubo varias personas que hablaron sobre el sufrimiento. Inclusive una trabajadora social que estaba terminando su doctorado y ella se estaba enfocando, su tesis doctoral fue sobre sufrimiento no físico, ¿no? Dentro de su presentación utiliza la definición de Cassel como la piedra angular de su tesis, ¿no? Y me acuerdo muchísimo que esta frase que puse ahí, la única forma de saber si el sufrimiento está presente es preguntarle al que sufre, lo tomé de la presentación de ella. Esta es una frase que Cassel dijo, pues hablaba de eso, ¿no? El objetivo de ella es, tenemos que preguntarles a las personas, dame un segundo porque voy a hacer coanfitrión a Jorge también para que le pueda dar entrada a los demás mientras yo estoy hablando. A ver, vamos a ver dónde estás, Jorge. Jorge. En un segundito, nomás en lo que encuentro a Jorge para hacerlo coanfitrión y que él le pueda dar. Jorge Ramos, aquí está. Jorge, ay Dios, Jorge Ramos. More. Oh, creo que se mueve. En un segundito. More. Make co-host. Ok, Jorge, ya vas a ser coanfitrión, entonces tú vas a poderle dar entrada a las demás personas en lo que yo. Ya estás. Muy bien, entonces esta frase me llamó mucho la atención porque va en contra de manera de pensar del sufrimiento, ¿no? Pero tenemos a académicos que están basando toda su tesis doctoral bajo este concepto, ¿ok? ¿Por qué estoy en contra de este concepto de Cassel? Es por lo siguiente. Cassel dijo que las personas no verbales, es decir, los niños o las personas que habían perdido la capacidad de comunicarse, ¿sí? No tenían la posibilidad de sufrir. Esta es una frase que dijo Cassel. Los niños pequeños no pueden sufrir porque no son plenamente personas, refiriéndose a que no poseen un lenguaje o un sentido de identidad o del futuro y no pueden atribuir significado a sus experiencias. En opinión de Cassel, si una criatura no puede reconocer y reflexionar sobre su sufrimiento, no está sufriendo en absoluto. Yo les pregunté al principio, ¿los niños pueden sufrir? Y fue un unánime sí, porque quienes trabajamos en pediatría con niños, pues, hemos visto lo que es que un niño sufra. Pero desde la perspectiva de Cassel, y esta teoría tiene ya casi 40 años y todavía hoy en la actualidad, pues hay mucha ciencia que se está haciendo bajo estos principios, pues bajo esta definición del sufrimiento, los niños no podrían sufrir, ¿no? Esta idea de la única manera de saber si alguien sufre es preguntándole al que sufre,
Yo digo, bueno, y si el que sufre no me puede decir si está sufriendo, entonces no tiene la capacidad de sufrir. Por ahí alguien mencionó en el chat, los niños sufren de manera distinta. Yo creo que los niños sufren igual que los adultos, simplemente de una manera más sencilla. Y ahorita lo vamos a ver. ¿Ok? Entonces, voy a tratar de desafiar un poco este concepto del sufrimiento y tratar de ser inclusivo en nuestra población. Pero el problema de cuando hablamos del sufrimiento en los niños, pues se arrojan dos preguntas. Una es, ¿quién debe determinar si un niño está sufriendo? Es decir, si el niño no me puede decir que está sufriendo, entonces, ¿quién decide? ¿Qué pasa si yo como médico llego, veo al niño que está sufriendo y digo, está sufriendo? Pero el papá del niño me dice que no. ¿Quién tiene la razón? ¿Qué pasa si es al revés? ¿Qué pasa si el papá dice que el niño está sufriendo y yo desde mi percepción digo que no? ¿Quién tiene la razón? ¿No? La segunda pregunta, ¿quién tiene el mejor punto de vista sobre la experiencia del niño? ¿Sí? Nosotros muchas veces nos basamos en el interés superior del niño, pero la pregunta siempre queda, ¿y quién tiene la mejor postura o la mejor posición para definir cuál es el interés superior del niño? ¿No? Entonces, estas dos preguntas las vamos a tratar de resolver a medida de que redefinamos el sufrimiento. Muy bien. Otras preguntas que surgen cuando hablamos del sufrimiento, pues son estas dos. ¿Puede haber dolor sin sufrimiento? ¿Y puede haber sufrimiento sin dolor? ¿No? Muchas veces como que es un circulito ahí vicioso, ¿no? ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina? ¿No? Voy a mover esto tantito, denme un segundito. Ahí está. Entonces, para poder resolver esas dos preguntas, entre el dolor y el sufrimiento, primero tenemos que hablar de dolor, ¿no? Yo esperaría que la mayoría de ustedes puedan o hayan estado en contacto con este concepto del dolor total. Es un concepto, yo creo que de los más importantes que existen en los cuidados paliativos en general. Inclusive fue un concepto que fue desarrollado al momento que los cuidados paliativos estaban naciendo en el mundo a través de Cicely Saunders en Londres, donde ella define que el dolor no solamente es físico, que también existe dolor, sí, físico, pero también dolor psicológico, dolor social o dolor espiritual. Y que la combinación de los diferentes dolores me iba a dar, por lo tanto, un dolor total, ¿no? Para ejemplificarlo, vamos a hablar de algunos ejemplos. Por ejemplo, el dolor físico, pues tenemos el concepto clásico del dolor como el dolor nociceptivo, en el que si yo me corto, pues yo tengo receptores en mi mano que van a mandar la señal a mi cerebro para decir, hay dolor, ¿no? También existe el dolor neuropático, la neuropatía, que es, a lo mejor mi piel está normal, pero mis nervios están mandando la señal incorrecta, ¿no? En el aspecto físico, no solamente incluimos el dolor, sino cualquier síntoma que sea incómodo para el paciente, ¿no? Estos síntomas pueden ser tan o más incapacitantes que el dolor clásico. Tener náusea o vómito, estreñimiento, mareo, comezón, falta de aire, reflujo, cualquier síntoma que ustedes puedan pensar físico es tan incapacitante como el dolor, ¿no? Si cualquiera de ustedes ha intentado ver una película mientras se sienten nauseoso, no la puede disfrutar. Hay personas que tienen náusea tan importante que no pueden realizar sus actividades de la vida diaria, ¿no? Entonces, en el aspecto físico, vamos a englobar cualquier sensación incómoda que nuestro cuerpo esté sintiendo. En el aspecto psicológico o emocional, pues precisamente tenemos cualquier emoción incómoda o dolorosa, ¿no? Tenemos tristeza, ansiedad, miedo, culpa, preocupación, el duelo, la añoranza, la desesperación, la frustración y cualquier otra emoción que genere una sensación incómoda, ¿no? En el aspecto social, pues el entorno puede ser la causa de nuestro dolor. La pobreza puede ser dolorosa, el racismo, la discriminación, el bullying en las escuelas con los niños, el aislamiento
o tener problemas de comunicación. ¿Qué pasa me pasa mucho aquí, que vemos familias migrantes que llegan a Canadá sin saber hablar inglés y resulta que de repente su hijo se enferma? Y entonces tenemos a una mamá y a un papá que están a la cama al pie de cama de su hijo sin poder comunicarse con el equipo porque no tienen. Entonces, esa situación es una situación dolorosa en el aspecto social. Falta de recursos, no solo económicos, sino sociales, para poder lidiar con nuestras situaciones, también puede ser una fuente de dolor. Y en el aspecto espiritual, pues el aspecto espiritual es esta búsqueda del sentido y de la conexión que tengo conmigo mismo, con los demás y con el mundo. Y es cuando nos hacemos estas preguntas: ¿por qué a mí? ¿Por qué me está pasando esto? ¿Por qué le está pasando esto a mi hijo? ¿Es un castigo? ¿Es una prueba? ¿No? Estoy sintiendo esa angustia moral, que en inglés es moral distress, cuando está sucediendo algo que para mí es algo incorrecto o es una injusticia, ¿no? ¿Qué pasa cuando hay una incongruencia teológica? Es decir, yo tenía una serie de creencias sobre el mundo, pero ahora que mi hijo tiene una enfermedad que limita su vida, me pongo a cuestionar cómo es que existe un Dios todo bueno si mi hijo está muriendo por cáncer, ¿no? Y esta incongruencia teológica donde mis creencias anteriores ya no me dan no son una fuente de paz, sino que al contrario, son una fuente de estrés y de dolor, pues se convierte en dolor espiritual, ¿no? Y muchas veces cuando perdemos o dejamos de tener ese sentido a las cosas, donde no les encontramos un por qué o un para qué, pues eso también son emociones, o pensamientos en el aspecto espiritual que son dolorosos. Entonces aquí tenemos como una radiografía muy sencilla de cómo podemos tener diferentes tipos de dolores y obviamente, como vemos en el dibujo, están interconectados, ¿no? Es decir, si yo tengo un síntoma físico, eso puede impactar cómo es mi emoción, cómo es mi entorno social y cómo reacciono ante él, ¿no? Entonces, siempre unos van a afectar a los otros de distinta manera, pero siempre están interconectados. Muy bien. Sí, y si yo hablo de cualquiera de nosotros, adultos, ¿no? De nuestras necesidades biopsicosocioespirituales, pues cualquiera de nosotros va a tener la capacidad de describir, ¿no? Pues en el aspecto físico me siento cansado, me duele la pierna, me siento, tengo dolor de cabeza, o me siento bien, ¿no? En el aspecto emocional podemos decir, pues hoy me siento triste, hoy me siento contento, hoy me siento emocionado. En el aspecto social yo les puedo decir, bueno, pues hoy fui a ver una obra de teatro con mi esposo y fue una actividad. Puedo decir quiénes son mis amigos y las cosas que me gusta hacer para divertirme. Y en el aspecto espiritual, pues yo puedo tener una explicación en mí de qué le da sentido a mi vida, por qué hago las cosas que hago, las conexiones que tengo con las cosas, con las personas, con el mundo, quién soy yo, hacia dónde voy, qué quiero lograr en mi vida. Cualquiera de nosotros puede definir o describir estos aspectos. Ahora pensemos en las mismas necesidades, pero de un niño de 12 años. Un niño de 12 años también me puede decir qué siente en su cuerpo. Perfectamente me puede decir cómo están sus emociones, si está enojado, si está triste, si tiene miedo. En el aspecto social, un niño de 12 años me puede decir quiénes son sus amigos, qué le gusta hacer, si le gusta jugar fútbol, si le gusta jugar videojuegos, quiénes son sus compañeros de clase, con quién se lleva, con quién no se lleva. Y en el aspecto espiritual, pues un niño de 12 años está empezando a dejar el pensamiento concreto y empieza a entrar al pensamiento abstracto de la adolescencia, donde precisamente se va a empezar a cuestionar las grandes preguntas de la vida. ¿Quién soy yo? ¿A dónde voy? ¿Qué quiero ser de grande? ¿Por qué estoy aquí? ¿Cuál es mi propósito? Que son naturales de la adolescencia, ¿no? Ahora pensemos en un bebé. Un bebé recién nacido, pues va a tener una experiencia física y nos puede dar se va a comunicar con el llanto cuando tenga necesidades físicas, es decir, si tiene hambre, si tiene frío, si tiene dolor, si tiene calor, si tiene comezón, si está en una posición incorrecta.
¿no? El niño va a poder, si tiene sueño, va a bostezar. En el aspecto emocional, sabemos que un recién nacido, por ejemplo, es muy importante que tenga el apego piel con piel para empezar a crear ese apego y esa conexión con su entorno. ¿Sí? Es como cuidamos del aspecto emocional desde que están naciendo, creando esa conexión. Pero cuando pensamos en el aspecto social y espiritual, pues es más difícil definir. No es como que el bebé recién nacido, por ejemplo, tenga la necesidad de platicar con el bebé de la cuna de al lado, ¿sí? En el aspecto espiritual, pues no es como que un bebé tenga la capacidad de decir quién soy yo, a dónde voy, cuál es mi propósito, por qué nadie me ha bautizado todavía, ¿no? Entonces, aquí es donde empieza a ser un poco más difícil. Y aquí entiendo por qué Cassell, desde su perspectiva, decía que pues un bebé no tenía la capacidad de experimentar sufrimiento porque un bebé no tiene la capacidad cognitiva para poder procesar lo que le está sucediendo. O sea, un bebé no va a decir, esta experiencia creo que me está trayendo sufrimiento a mí. Pues porque está en una etapa del desarrollo donde no tiene esa capacidad. Pero algo que creo que tenemos que redefinir esto es, si bien el bebé, un recién nacido, estoy utilizando a un recién nacido porque, pues, precisamente un recién nacido, pues, es muy fresco, ¿no? Acaba de nacer y tiene necesidades biológicas y psicológicas, pues, muy básicas. Difícilmente tiene esa necesidad socioespiritual al momento de nacer. Las va a ir adquiriendo a lo largo de su vida, pero enfoquémonos en el recién nacido para hacer este experimento mental, ¿no? Entonces, el recién nacido, si bien no tiene esas necesidades sociales y espirituales, ¿ok? No quiere decir que no sea un ente social y espiritual. Cada persona es un ente social independientemente si interactúa con la sociedad a su alrededor o no. Cada persona tiene o es un ser espiritual independientemente si, desde su perspectiva, tiene espiritualidad. ¿A qué me refiero? En el aspecto social, un recién nacido aún todavía no nace, supongamos cuando todavía está embarazada la mamá, y aún así ya está teniendo un impacto en su entorno y en su sociedad. Los papás empiezan a prepararse para la llegada del niño y están cambiando sus actividades sociales, empiezan a tener baby showers, decoran el cuarto, compran la cuna, se van preparando, van creando ese nido. No se diga, en cuanto nace el niño, pues cambia totalmente la dinámica de su comunidad. ¿Sí? En el aspecto espiritual es lo mismo. Si bien el niño no tiene esa necesidad espiritual, tiene un impacto espiritual en su entorno. ¿Sí? Le da sentido muchas veces a esa comunidad. ¿Quién soy yo ahora que tengo a un bebé en mis brazos? ¿Sí? Adquiere un nuevo compromiso, a lo mejor un nuevo sentido de vida. Para muchos papás y mamás, convertirse en padres es precisamente un evento espiritual donde se le da un nuevo sentido a la vida, ¿sí? Entonces, algo que puede sonar muy natural para nosotros que trabajamos en pediatría, no lo es para aquellos que se enfocan solo a los adultos, cosa que para Cassell eso es lo que hacía. Cassell era un internista que solo veía adultos, ¿no? La realidad es de que para nosotros en pediatría siempre vemos a la familia como la unidad del cuidado, ¿sí? Porque a final de cuentas, aunque tenemos al paciente en el centro, el paciente está rodeado por su familia. Lidiamos con la familia, le damos informes a los papás, tomamos decisiones con ellos, ¿sí? Entonces, la familia es la unidad del cuidado en los cuidados paliativos pediátricos. El enfoque es distinto, porque en este caso, si bien yo puedo reconocer que un recién nacido no tiene esa necesidad personal, social y espiritual, sí va a tener un impacto social y espiritual en su entorno. ¿Ok? Además, si regresamos a la definición de los cuidados paliativos, cualquier definición de cuidados paliativos siempre va a mencionar
en que vamos a atender a los pacientes y a sus familiares. El enfoque cambia porque en pediatría, no solo en los cuidados paliativos, sino en pediatría en general, la pediatría hace un enfoque centrado en la familia. Inclusive hay un gran movimiento en la actualidad donde hospitales pediátricos están enfocándose a dar cuidados centrados en la familia, donde se respeten las diferentes culturales, donde se vea a la familia como esa unidad que mantiene y le da cohesión a la experiencia del niño. Diferente en el adulto, donde pues son cuidados centrados en el paciente. Es decir, si un adulto me dice, yo no quiero quimioterapia, yo no quiero trasplante, pues esa persona tiene la autonomía para poder tomar esa decisión. En pediatría, son los familiares quienes toman la decisión por los niños. Entonces, tenemos siempre que pensar en unidad, porque a pesar de que estamos tomando decisiones para alguien, está afectando a toda la familia, cosa que no sucede con los adultos. Es decir, si un adulto dice, yo no quiero que me den reanimación cuando me muera, pues así llegue la mamá o el papá o el hermano o la esposa y diga, hágale todo, doctor. Yo voy a decir, pues es que el paciente ya dijo que no y yo voy a respetar la autonomía de ese paciente, ¿no? En pediatría, pues cambia porque muchas veces, la mayoría, no todos, pero la mayoría de los niños que tienen necesidades paliativas, pues son pacientes que tienen una esperanza de vida corta. Muchas veces nunca van a tener esa voz para hablar sobre sus necesidades. Y entonces siempre vamos a tener que ver las necesidades del niño a través de los lentes de la familia como unidad. ¿Ok? Ahora, pensando en estas necesidades biopsicoespirituales, creo que una de las, de que como las revelaciones que tuve es cuando nosotros vemos el diagrama del dolor total y de las necesidades, pues es una imagen donde siempre se ponen los círculos del mismo tamaño. Pero la realidad es que esos círculos no son del mismo tamaño. Es decir, un recién nacido tiene grandes necesidades físicas, entonces será un circulote físico grande. Tendrá algunas necesidades emocionales como el apego piel con piel, tener el contacto con el seno materno y demás. Y bueno, no tendrá esas necesidades sociales y espirituales, pero es un ente social y espiritual que tiene un impacto en su familia y entonces esos circulitos serán un poco más pequeños. A medida que el niño va creciendo, pues esos círculos se van a ir expandiendo con el niño y el niño va desarrollando y adquiriendo esa capacidad emocional y esa capacidad social, ¿sí? Y es hasta que llega la adolescencia donde la burbuja espiritual en realidad empieza a crecer, porque es cuando el niño tiene la capacidad de crear una espiritualidad personal, de contestarse esas preguntas de quién soy yo, a dónde voy, por qué estoy aquí, cuál es mi propósito y cómo yo me conecto con el resto del mundo, ¿no? Finalmente, llegamos a la adultez, pues donde las esferas se han formado, ¿no? Entonces, algo importante que hay que reconocer es que las necesidades biopsicoespirituales evolucionan con las personas, ¿sí? Y esta evolución, pues, es constante. Ahora, una vez más, les pongo el ejemplo aquí en la pantalla donde tenemos al adulto con sus esferas formadas. Pero la realidad es de que cada persona va a tener una configuración distinta de esas esferas. Las necesidades van a cambiar. Hay personas que tienen más necesidades sociales que físicas. Hay personas que tienen más necesidades espirituales y emocionales que físicas y sociales. ¿Sí? Cada uno de nosotros va a tener una configuración distinta de estas esferas, ¿sí? Por lo tanto, si aplicamos este mismo concepto al concepto de dolor total y de las esferas, cada persona va a tener una configuración distinta de su dolor total. ¿Ok? Y entonces eso no cancela el hecho de que pues yo ahorita mis necesidades espirituales estén pequeñas, pues no quiere decir que entonces pierda mi capacidad de sufrir en esa esfera, ¿no? Simplemente quiere decir que en ese momento no es una necesidad o mis necesidades están cubiertas y que mi dolor o mi experiencia puede ser más física o emocional o social o al revés. Resulta que
todo mi dolor está enfocado en el sufrimiento espiritual y no tanto en el físico, ¿no? Que era mucho lo que mencionaba Cicely Saunders, ¿no? O sea, este concepto de dolor total precisamente nace de esta experiencia que ella tuvo de decir, yo le quitaba el dolor físico a estos pacientes y aún así tenían otro tipo de dolor en alguna de las otras esferas, emocional, social, espiritual, ¿no? Muy bien. Entonces, ya definimos este concepto de la evolución del dolor total. Pues creo que ya tenemos un poco más de herramientas para poder contestar estas dos preguntas. Desde mi perspectiva, ¿puede haber dolor sin sufrimiento? Mi respuesta es sí. Vamos a poner ejemplos. Si yo me pego ahorita, me va a doler, pero no necesariamente estoy sufriendo, ¿no? Me he sentido triste, me he sentido ansioso en mi vida, me he sentido frustrado, ¿no? Pero no necesariamente he sufrido cuando siento esos sentimientos, ¿no? En el aspecto social, hay veces que me he sentido aislado, hay veces que he sido discriminado o que he recibido bullying, y pues duele, pero no necesariamente sufro. Y eso pasa muchísimo. Nosotros creo que podemos todos pensar en dos familias o dos personas que están en la misma situación, los dos están experimentando dolor, y una familia está sufriendo y la otra no, ¿no? Y por último, en el aspecto espiritual, pues todos fuimos adolescentes, todos pasamos por esas preguntas y todos experimentamos esa angustia del adolescente natural, donde nos empezamos a cuestionar, digo, ¿y quién soy yo? ¿Y cuál es mi personalidad? ¿Y qué hago aquí? ¿Y por qué estoy aquí? Eso es una etapa de la vida dolorosa. La adolescencia trae mucha turbulencia porque estamos precisamente encontrando esa espiritualidad. Pero no necesariamente sufrimos durante nuestra adolescencia. Es doloroso, sí. Entonces, creo que puede existir cualquier síntoma o cualquier dolor en estas cuatro esferas, pero no necesariamente estamos sufriendo, ¿no? La pregunta entonces que sigue es, ¿puede haber sufrimiento sin dolor? Y creo que desde mi perspectiva, la respuesta es que no. Como vemos en el artículo que había presentado Felicia Naul en el 2018, pues ella misma habla de que el sufrimiento tiene o puede ser físico, emocional, social o espiritual. Desde mi perspectiva, el sufrimiento tiene como raíz el dolor en alguna de estas esferas, ¿sí? Cuando tenemos la pérdida de sentido, cuando el dolor es demasiado para tolerar, cuando las emociones nos están desbordando o cuando mi situación social es algo que está fuera de mi control y me está generando ese dolor tan intenso que no puedo lidiar con él, pues ese es el sufrimiento, ¿no? Em, entonces, así como hablamos de dolor total, creo que también debemos de empezar a hablar de sufrimiento total. Es decir, podemos experimentar sufrimiento psicológico, social, espiritual y físico. Y eso nos va a hablar entonces de un concepto de sufrimiento total. Aplicando las mismas esferas, cada persona tendrá una configuración distinta de su sufrimiento total. ¿Ok? Entonces, sí, puede existir dolor sin sufrimiento, pero no puede existir sufrimiento sin dolor. Creo que la pregunta correcta es la que sigue. ¿Cuándo se convierte el dolor en sufrimiento? ¿Cuándo alguien puede decir, tengo dolor, y después decir, esto ya es sufrimiento? ¿Ok? Para eso, vamos a hablar de algo que se llaman los recursos internos y externos. Vamos a poner el ejemplo de cualquiera de nosotros. Cualquiera de nosotros somos personas capaces de realizar cosas a diferentes niveles y entonces tenemos recursos internos para poder realizar nuestra vida. Yo puedo hablar, puedo pensar, puedo moverme, tengo capacidad económica para irme a comprar algo a la tienda, tengo capacidad de reflexionar, de aprender, de divertirme, ¿sí? Pero también mi vida depende de recursos externos. Es decir, tengo una casa, tengo una comunidad, tengo amigos, tengo familia, tengo un coche para moverme, ¿no? Vivo en una ciudad con cierto grado de seguridad o
delincuencia, ¿no? Esos recursos que van. Cada uno de nosotros tendrá un nivel distinto de recursos internos y externos. Hay personas que tienen muchos recursos internos y hay personas que tienen muchos recursos externos. ¿Okay? Vamos a ver cómo funciona esto en el aspecto del dolor. Supongamos que cualquiera de nosotros de repente tiene dolor en el hombro, ¿no? O dolor de cabeza o lo que sea. El dolor que ustedes quieran, ¿no? Dolor físico. Vamos a utilizar el físico porque ese es el más fácil de explicar. Pues nosotros vamos a utilizar nuestros recursos internos para poder solventar nuestro dolor o lidiar con él. Primero tenemos que tener la capacidad de reconocer que nos duele y decir, este dolor, pues es porque dormí chueco. Entonces me levanté hoy en la mañana y pues es eso, nada más dormí mal, ¿no? O decir, este dolor es distinto, este dolor no lo sentía antes. Creo que debo de ir a revisarme. Entonces decido tomar mi coche e ir a la consulta médica a que me revisen. Tengo la capacidad de hablar y de explicarle al médico, pues, cuál es mi malestar. Entonces, fue una secuencia de pasos donde utilicé mis recursos internos, pues, para poder llegar con el médico a contar mi historia de que me duele el hombro, ¿no? Pero a partir de ahí, mi dolor ya no depende de mí, depende de los recursos externos. Es decir, depende que el doctor, pues, tenga la capacidad y los conocimientos para poder diagnosticar este dolor de manera correcta. Me tiene que prescribir el medicamento correcto. La farmacia tiene que tener disponible ese medicamento. Y hasta entonces voy a poder adquirir mi pastilla para tomarme el medicamento y que se me quite el dolor. Entonces yo empecé con un dolor, pero tuve que utilizar y depender de recursos internos y externos para poder cerrar el ciclo y poder quitar mi dolor. ¿Qué pasa cuando es una persona que no tiene recursos internos para solventar su dolor? Supongamos que esta persona no tiene la capacidad de diferenciar si este dolor es distinto, si es algo más grave o no. ¿Qué pasa si soy un niño que solo lloro, pero no puedo decir, aquí me duele, ¿no? Un bebé simplemente va a llorar y pues alguien va a decir, pues tiene hambre ese niño, pero en realidad me duele el hombro. Ese bebé o es un niño tiene la capacidad de decir, voy a ir con el doctor y no se va a subir solo a un coche y va a poder ir con el médico. Un niño no va a tener la capacidad, sobre todo los niños pequeños o los niños no verbales, de decirle al doctor, oiga, fíjese, me empezó a doler en la mañana y me duele cuando subo y cuando bajo. ¿Sí? Entonces, hay personas que no tienen esos recursos internos para poder entonces alertar. ¿Ok? ¿Qué pasa cuando es al revés? ¿Qué pasa cuando una persona tiene los recursos internos, pero está en un ambiente donde los recursos externos no están disponibles? Me duele el hombro, yo sé que tengo que ir a revisarme y resulta que el médico no tiene citas hasta dentro de 2 semanas. ¿Qué pasa si yo llego, le cuento la historia al médico y el médico hace un diagnóstico incorrecto? ¿Qué pasa si me hace el diagnóstico correcto, pero me receta el medicamento incorrecto? ¿Qué pasa si me da el diagnóstico correcto, el medicamento correcto, pero no está disponible? Algo que estamos viviendo en México actualmente. Hay una limitante para acceder a opioides gravísima en el país. Entonces, buenísimo, llega el paciente a mi consulta de cuidados paliativos pediátricos, le hago el diagnóstico correcto, le prescribo el medicamento correcto, pero no está disponible, ¿sí? Hay un déficit en la cadena de recursos externos, ¿no? Y hay situaciones donde hay déficits en los dos lados, donde el paciente no tiene la capacidad interna o los recursos internos para solventar su dolor y además vive en un contexto donde los recursos externos tampoco están disponibles. ¿Ok? Vamos a poner el ejemplo otra vez de los bebés. Tengo a un bebé, 2 bebés, el mismo bebé. Los 2 tienen hambre, ¿no? Cualquiera de nosotros que en algún momento hemos experimentado hambre, el hambre es muy incómoda, ¿no? Podemos considerar que afecta el aspecto físico
de nuestras esferas, ¿no? Y entonces el bebé va a utilizar un recurso interno para alertar que tiene hambre y va a llorar, porque es lo que sabe hacer, va a comunicar. Pero el bebé depende de los recursos externos para solventar su hambre. Necesita que alguien lo escuche llorar, que esa persona interprete su llanto como tiene hambre y que esa persona tenga la capacidad de solventar el hambre de ese bebé, ¿sí? En un contexto natural, el bebé llora, la mamá lo escucha y la mamá dice, pues me lo voy a pegar al seno materno para poder quitarle su hambre. Se completa el ciclo, pero fue un ciclo que requirió de ambos, ¿ok? ¿Qué pasa si yo les preguntara, bueno, cuando un bebé tiene hambre, ¿está sufriendo? Sería muy raro que alguien dijera, sí, sí está sufriendo cuando tenga hambre. Pues porque pues el bebé tiene esa capacidad de, pues sí, es incómodo, sí tiene dolor, pero no está sufriendo por hambre, ¿no? Porque va a tener la capacidad de llorar, lo van a escuchar, va a ser alimentado y se cierra el ciclo. ¿Qué pasa si tengo al mismo bebé con la misma hambre, pero en este caso, este bebé fue abandonado en un lote baldío? Hay historias trágicas como esa. El bebé va a sentir su hambre, va a llorar, pero en este caso, nadie viene a escuchar al bebé. Si yo les pregunto, ¿este bebé está sufriendo? Veo que Jorge dijo que sí. Yo creo que sí, ¿sí? Entonces, para resolver esta pregunta, ¿cuándo el dolor se convierte en sufrimiento? Tiene que precisamente ver con los recursos. Cuando los recursos internos o externos no son suficientes para lidiar con el dolor. Obviamente es del dolor total, ¿no? Podemos poner el ejemplo que ustedes quieran. Soy una persona que tiene, tiene ansiedad, ¿no? Entonces yo puedo utilizar un recurso interno de decir, ok, voy a hacer un ejercicio de respiración, voy a hacer mindfulness para poder yo lidiar con mi crisis de ansiedad. ¿Qué pasa si no es suficiente? Bueno, que utilicé mi recurso interno, que no fue suficiente, entonces requiero de ayuda. Entonces para eso tengo mi pastillita de alprazolam para poder poner debajo de la lengua y que se me quite esa crisis de ansiedad, ¿no? ¿Qué pasa si tengo una situación social donde es dolorosa y yo puedo tratar de calmarme y decir, bueno, es que esta persona que a lo mejor me insultó está teniendo un mal día, y bueno, pues no hay que darle mucho interés a eso. Puede ser que mi dolor no pueda yo calmarlo con mi autoplática, mi interés, mi recurso interno no va a ser suficiente y pues a lo mejor voy a requerir hablarlo con alguien, ir con un terapeuta, ir con un amigo, hablarlo con mi familia, llegando a casa, decir, no vas a creer lo que me pasó, vengo muy enojado porque me pasó esto en la calle, me gritaron tal o cual cosa y, ¿sí? O sea, estoy utilizando un recurso externo para ayudar a completar mi dolor. En el aspecto espiritual es lo mismo, ¿no? Yo puedo tratar de sentarme a preguntarme y decir, bueno, ¿por qué a mí? ¿No? Que ¿por qué a mi hijo le dio cáncer? ¿No? O sea, ¿cómo que no, cómo que hay un Dios bueno y mi hijo tiene una enfermedad genética? O, ¿sí? Y a lo mejor me pueden decir, oye, ¿te has acercado a alguien, un guía espiritual que te ayude a solventar estas dudas? O, oye, fíjate, aquí está este libro, léelo, a mí me ayudó mucho cuando diagnosticaron a mi hijo también de una enfermedad similar, ¿sí? Utilizamos nuestros recursos internos y externos para lidiar con nuestros dolores. Cuando esos recursos no están presentes para lidiar con el dolor, es cuando se convierte en sufrimiento. Muy bien, esa es la primera parte. Ahora vamos a hablar de la segunda parte. Y esto es de un poco de la escala de la calidad de vida, porque el sufrimiento sucede en dos situaciones. No hay un límite de cuánto podemos disfrutar de la vida y no hay un límite de cuánto dolor podemos experimentar en la vida. No hay un máximo, ¿no? Están en los dos extremos, disfrutar la vida, experimentar dolor, y hay un punto neutral. El punto neutral en el que cualquiera de nosotros ni disfruta la vida ni siente dolor es el estado de inconsciencia. El ejemplo más sencillo es, supongamos que yo estoy teniendo una trasplante de corazón. Entonces, me sedan
pierdo la inconsciencia, pierdo la conciencia, estoy totalmente inconsciente, y van a romperme mi caja torácica, ¿no? Van a quitarme el corazón viejo, ponerme el corazón nuevo y volverme a coser. Si yo les preguntara a ustedes, ¿estuve sufriendo durante la cirugía? Pues la respuesta es no. Por eso podemos hacer cirugías tan agresivas en cualquier persona, ¿no? Porque los sedamos. De la misma manera yo les preguntaría, oigan, ¿y estaba disfrutando de la vida mientras estaba en la cirugía? Pues tampoco estaba disfrutando de la vida. La inconsciencia funciona para los dos lados, ¿sí? Quita sufrimiento, quita la capacidad de sentir dolor, pero también me quita la capacidad de disfrutar de la vida. Dejo de poder interactuar con el entorno. Por eso es el punto neutral, porque ni sientes dolor, pero tampoco disfrutas de la vida. Solamente estás vivo. ¿Ok? Utilizando este contexto, bueno, cada persona, cada uno de nosotros va a tener un umbral distinto de cuáles las expectativas mínimas que yo quisiera para mi vida. ¿Sí? Hay personas que dicen, ¿sabes qué? El día que alguien tenga que limpiarme el trasero porque yo ya no puedo, eso es algo muy indignante para mí y en ese momento creo que ya mi vida está por debajo del mínimo que yo quisiera para mí. ¿Ok? Hay personas que dicen, no, pues la verdad a mí no me importa si me tienen que limpiar el trasero o no, mientras yo pueda seguir interactuando con las personas y hay alguien que me pueda ayudar a asearme cuando yo no pueda, pues para mí eso es todavía una vida que vale la pena ser vivida, ¿no? Entonces, cada quien tendrá un nivel distinto. En pediatría es aún más extremo. Tenemos papás que tienen hijos que tienen discapacidades gravísimas. Y estos niños tienen una capacidad de interactuar con el mundo muy limitada. Son niños que a lo mejor solamente pueden sonreír, que a lo mejor pueden hacer facies o expresiones cuando hay dolor. Hay niños que a lo mejor solo se pueden comunicar por sonidos guturales, ¿no? Porque su discapacidad, su enfermedad, no los permite interactuar de una manera más sofisticada, ¿sí? Y hay padres de familia que dirían, mi hijo todavía tiene una excelente calidad de vida, ¿no? Entonces, un segundito, vamos a poner un hold. Hola Goyo, ¿puedes reactivar tu sonido, tu audio, por favor? Ahí está, perdón. Entonces, voy a repetir lo que acabo de decir, que es, cada persona va a tener un umbral distinto. Hay papás que voltean y dicen, no, pues, si mi hijo no va a tener la capacidad de correr, caminar, hablar, de ser autosuficiente, pues no sé si yo quiero esa vida para mi hijo, ¿no? En muchos lugares del mundo, esa es muchas veces la justificación de por qué se ofrece el aborto en un estado prenatal ante una enfermedad que limita la vida, ¿no? Es por eso que en muchos lugares se opta por decir, bueno, pues sí, hay que retirar o hay que hacer una extubación compasiva y permitir la muerte, pues porque mi hijo ya tuvo un daño cerebral tan grave que pues no quiero que mi hijo viva conectado a máquinas. Está bien. Habrá papás al contrario, que digan, la funcionalidad o el grado de función de mi hijo es irrelevante para el grado de intervención o de cuidados que yo le quiero proponer. Entonces, esto simplemente es para definir que cada uno de nosotros tiene una expectativa de vida distinta, mínima, que yo quisiera para mí o para mis seres queridos, ¿no? Y no hay respuesta correcta. Cada quien tiene su umbral distinto. Hay personas que su umbral está muy cerca de la línea neutral y hay personas que su umbral está muy lejos de la neutral y que necesitan más cosas para sentirse feliz. Cuando hablamos de dolor, no hablamos de mínimos, sino que hablamos de máximos. Y es
¿qué tanto dolor podemos tolerar? ¿Cuál es el nivel máximo tolerable de dolor? ¿Sí? Todos, a final de cuentas, experimentamos dolor en cualquiera de nuestras esferas, pero en algún momento este dolor se puede convertir en sufrimiento cuando ya no lo toleramos. Pero mientras lo podamos tolerar o lidiar con él, pues se queda en dolor. Pero cada persona tiene un umbral distinto. Es decir, yo puedo tener a dos personas en la misma situación, pero con distintas realidades. Y no se vale comparar y decirle, ¿sabe qué, señor? Pues usted no se debe estar quejando porque la otra familia tiene el paciente con la misma enfermedad que usted y ellos no se quejan. Nada que ver, las experiencias no son comparables, ¿sí? Y hay personas que también, me ha tocado escuchar en una vez una consulta de un pediatra que le dijo a una señora, ay señora, ni por qué llora que su hijo tiene diabetes tipo 1, porque a la otra familia le acabo de diagnosticar un cáncer incurable. Pues no se trata de eso, no son competencias. Cada uno de nosotros, dependiendo de los diferentes recursos internos y externos que tengamos, pues vamos a poder lidiar con el dolor de manera distinta. ¿Sí? Y no puedo decir, ay, ¿a poco estás sufriendo por tan poquito? Porque es la experiencia de esa persona, ¿no? Por lo tanto, vamos nosotros a lo largo de nuestra vida, pues ir teniendo esta variación donde a veces nuestras expectativas de vidas pues van cambiando con el paso del tiempo y nuestra capacidad de tolerar dolor también va cambiando con el paso del tiempo. Si yo estoy cansado porque estuve de guardia, no he dormido bien, no he comido bien, tengo hambre, tengo sueño, y aparte me da un resfriado, pues no voy a poder tolerar ese resfriado tan bien como, ¿no? En el caso de, pues, estar bien descansado y, no, y mi trabajo está estable y me da un resfriado y me tomo los días y me lo siguen pagando, pues puedo tolerar ese resfriado de manera mejor. Hay familias que no tienen el lujo de poderse enfermar ni de un resfriado. Porque si me da el resfriado, ya no voy a trabajar, soy el único sustento para mi familia, y resulta que si no voy a trabajar, no me pagan el día, y si no me pagan el día, ya no completo para el mes, ¿no? Entonces, nuestras situaciones de vida nos permiten estar arriba o abajo de nuestras expectativas, o arriba o abajo de nuestro nivel tolerable de dolor, ¿ok? Muy bien. Es importante hacer esta comparativa porque las familias ven las cosas de maneras distintas y es importante tratar de entender a la familia que estamos atendiendo enfrente de nosotros, cuál es la perspectiva de ellos. Para las personas que se enfocan en el disfrutar la vida, es decir, cuando se enfocan en la parte verde, en las barritas verdes, muchas personas se cuestionan, ¿este nivel de vida es suficiente para justificar este nivel de dolor? Cuando nos enfocamos desde abajo, desde el dolor y desde las barritas rojas, la pregunta es, ¿este nivel de dolor es demasiado para este nivel de vida? ¿Ok? Si yo, obviamente esto es una presentación que utiliza objetos visuales y estoy utilizando barritas, ¿no? Para poder explicar un concepto que puede ser, eh, pues confuso, pero puesto en barritas, pues se hace un poquito más fácil, ¿no? Si yo les pregunto, este nivel de vida, este verde chiquito, ¿es suficiente para justificar este nivel de dolor? ¿No? Pues parece muy desproporcionado, ¿no? Decimos, pues es que ese nivel tan chiquito de vida, pues no justifica este nivel tan grandote de dolor, ¿no? Y obviamente hacemos una comparativa visual de qué barrita está más grande que la otra, ¿no? Pero la verdad es de que cuando comparamos, no debemos de comparar en el tamaño, debemos de comparar en el peso. Es decir, si yo les pregunto, ¿cuánto pesa o cuál pesa más? ¿Un kilo de plumas o un kilo de metal? Pues pesan lo mismo. ¿Cuál ocupa más espacio? Pues las plumas. Porque para yo juntar un kilo de plumas, a lo mejor tengo que llenar un cuarto. Y para un kilo de metal, pues a lo mejor nada más es una bolita de metal chiquita. Pesan lo mismo,
pero visualmente, ¿cuál es más aparatosa? Imagínense que yo entro a este cuarto y en el centro del cuarto está el metal y está rodeado de 1 kilo de plumas. Entonces, obviamente voy a llegar y voy a decir, ¡ay, son demasiadas plumas para tan poquito metal! Cuando en realidad tienen el mismo peso. ¿Ok? Entonces, creo que es algo bien importante. Porque cuando estamos lidiando con, sobre todo, decisiones al final de la vida y situaciones donde nos estamos cuestionando dónde es el límite del tratamiento, pues tenemos que hacer esta pregunta, ¿no? Les voy a poner el caso de 2 pacientes que me tocó atender. Uno es el caso de una niña con parálisis cerebral infantil grave, donde su única manera de interactuar con el mundo era sonriendo, nada más. Para los papás, la sonrisa de su hija tenía tanto peso que para ellos valía la pena seguir luchando para mantenerla viva, a pesar de todos los tratamientos intensivos que ella podía tener. Obviamente, desde la perspectiva de las barritas, pues esta niña tiene una barrita verde muy chiquita porque su capacidad de interactuar con la vida es limitada, muy limitada, y pues una admisión a terapia intensiva pediátrica con ventilación mecánica y aminas y catéter central y todo, pues es una intervención importante, ¿no? Para esta familia esa es la pregunta. ¿Es suficiente poder sonreír para justificar las admisiones a la UCI por neumonías por aspiración? Pues no se trata de ver las barritas, se trata de ver cuánto pesan, cuál pesa más. Tengo el caso contrario. Tengo otros papás donde después de una gran admisión a terapia intensiva con su hija, que también tiene parálisis cerebral infantil grave, cuando nos reunimos para tratar de hacer cuidados anticipados y hacer voluntades anticipadas. Deja el medicamento fuera prisa. Vamos a ver. Ok, ahora sí sigo hablando yo. Sí. En este caso, la familia dijo, no queremos que nuestra hija vuelva a tocar un hospital. Nuestra hija ha sufrido demasiado. Inclusive, el que le pongan una vía intravenosa es demasiado para ella ya. Mi hija ya vivió por mucho, ya no queremos que la piquen nunca más. No es justo para ella. Para esta familia, el tener una vía intravenosa era demasiado. Entonces la pregunta es, ¿tener una vía IV es demasiado para una niña con parálisis cerebral? En este caso, la familia decía que sí. Pues ahí tenemos los dos extremos, ¿no? En este caso, uno podría decir, bueno, la barrita roja de una vía intravenosa, pues es muy chiquita, ¿no? No es tanto. Pero una vez más, cada uno de nosotros tiene un umbral distinto para disfrutar la vida, nuestras expectativas mínimas, y un umbral distinto para cuánto dolor estamos dispuestos a tolerar. Y esa es la manera en que muchas veces los papás toman decisiones por sus hijos, porque tienen que tomar decisiones tomando en cuenta muchos factores, lo que han experimentado antes, las experiencias de ellos como familia, como personas, ¿sí? Y también cómo las diferentes esferas están interactuando en este paciente. ¿Ok? Por lo tanto, podemos decir que tenemos 4 combinaciones, ¿no? Pacientes que tienen baja tolerancia al dolor y alta tolerancia al dolor, o pacientes o familias, personas que tienen bajas expectativas de vida y altas expectativas. Entonces yo puedo tener a alguien que tiene baja tolerancia con baja expectativa, o baja tolerancia con altas expectativas, o al revés, bajas expectativas con alta tolerancia, o altas expectativas con alta tolerancia. Si lo ponemos en una cuadrícula, ¿no? Les voy a hacer 2 preguntas, pónganlas en el chat, las respuestas que ustedes creen. Entonces tenemos, ¿no? La cuadrícula, expectativas contra tolerancia al dolor. Si yo les pregunto a ustedes, las personas que solicitan la eutanasia en aquellos países donde la eutanasia es legal, ¿no? ¿Qué tipo de persona sería? ¿Cómo estarían sus expectativas contra cómo estaría su tolerancia al dolor?
Nos voy a dar unos segundos para que puedan estar en el chat. Una vez más, estoy preguntando, em, para las personas que solicitan eutanasia, ¿no? Juliana pone baja tolerancia al dolor y baja expectativa. Otras personas dicen altas expectativas y baja tolerancia al dolor, baja tolerancia o altas expectativas. Muy bien. Se hizo un estudio muy interesante en Canadá. En Canadá es legal la eutanasia hace algunos años. Y se hizo un análisis de la población, las características demográficas de quién solicitaba eutanasia en Canadá, ¿no? Obviamente es adultos. Resulta que, no todos, pero la mayoría de las personas que solicitaban eutanasia en Canadá eran personas que durante su vida habían tenido puestos ejecutivos altos. La mayoría de ellos estaban en el rango de edad entre 50 y 60 años y vivían en las partes más afluentes de la ciudad, ¿no? Entonces, por lo general, las personas que solicitan eutanasia tienen altas expectativas, es decir, vivir con menos de lo que están viviendo actualmente no es vida, ¿no? Como decía un amigo, a manera de broma, estábamos en un restaurante muy bonito celebrando el cumpleaños de él, y obviamente pues era un restaurante pues donde la cuenta fue un poco más elevada de lo que normalmente pagaríamos, pero bueno, era su cumpleaños y pues uno va a un restaurante bonito en días bonitos, ¿no? Y él termina de comer y dice, híjole, es que la verdad se puede vivir con menos, pero no sería vida, ¿no? Entonces un poco, pues esta analogía de que para muchas personas sus expectativas de vida están muy altas y que vivir con menos para ellos no es suficiente. Y tienen baja tolerancia al dolor. Muchas de estas personas solicitaban la eutanasia o han solicitado la eutanasia inclusive antes de sentir dolor físico. La idea de presentar sufrimiento y dolor en el futuro, es decir, me acaban de hacer el diagnóstico de que tengo cáncer de pulmón terminal. Ok, me voy a morir sí o sí. No hay tratamiento, no hay cura. Ok. ¿Por qué esperarme a que mi cuerpo empiece a fallar y tener dolor si de todas formas me voy a morir? Y este es como el perfil clásico de alguien que solicita eutanasia. Ahora, es clásico, una vez más, no todos, pero es bien común que personas que tienen altas expectativas con baja tolerancia al dolor digan, no, ya, esto no es vida, vámonos para afuera, ¿no? Las otras cuadrículas yo las mencionaría como el paciente paliativo ideal. Para mí es aquella persona que tiene bajas expectativas de vida y baja tolerancia al dolor. ¿Por qué el paciente paliativo ideal? Son las familias con las que a mí se me hace más fácil trabajar. Por ejemplo, son papás que tienen hijos con enfermedades graves y discapacidades importantes, pero sus expectativas de vida son bajas porque ellos son felices con, con una vida de sus hijos limitada. Y son papás y familias que son felices y celebran, incluyen al niño para todos lados y quieren vivir cada día como si fuera el último porque saben que los días de sus hijos están contados. Tienen una enfermedad que limita su vida. Entonces están maximizando esa oportunidad de decir, yo con poco soy feliz, porque sé que lo poco que tengo es mejor que no tenerlo y algún día no lo voy a tener. Entonces, así mi hijo esté muy limitado, somos felices y vamos a hacer lo que se pueda por él. Pero al mismo tiempo, son familias que dicen, híjole, pero si mi hijo tiene una enfermedad que limita la vida, no quiero que mi hijo sufra, no quiero que mi hijo tenga dolor. No le veo sentido a que mi hijo vaya a tener que estar en terapia intensiva en sus últimos días. Si mi hijo me está enseñando que su cuerpo está llegando a su límite, me voy a enfocar a darle una excelente cuidados al final de la vida, que es enfocarnos en el confort. Entonces, esa misma tolerancia, baja tolerancia al dolor, nos permite hacer planeación anticipada de los cuidados y tener estas directrices avanzadas, ¿no? En el que yo me puedo sentar con una familia y decirle, juntos vamos a enfocarnos a la calidad de vida de tu hijo cada día, pero vamos a crear este plan de cuidados anticipados
Pues para poder respetar que cuando tu hijo o hija vaya a cambiar en su estado físico, nos vamos a enfocar en el confort. Son familias que permiten tomar decisiones de manera anticipada de escenarios futuros. Por lo general son familias que dicen, mejor nos quedamos en casa y nos enfocamos a tener cuidados al final de la vida en casa, no en el hospital, no en terapia intensiva, no con tubos, ¿no? Para aquellas familias que tienen bajas expectativas, pero alta tolerancia al dolor, por lo general son familias que dicen, háganle todo hasta el final, ¿no? En el caso de esta niña, ¿no? De que mi hija sonríe y para mí es suficiente. Y su sonrisa justifica todo. Es decir, tiene una baja expectativa. La sonrisa de mi hija es todo lo que necesito, ¿sí? Y tengo una alta tolerancia al dolor porque si mi hija necesita una intubación y estar en terapia intensiva, inclusive por semanas, lo vale, ¿no? Son estas familias que buscan, pues hay que continuar porque la vida de mi hija o su capacidad funcional lo vale. Y por último, tengo las familias que muchas veces su manera de pensar los pone en una situación muy difícil. Ahora, no estoy diciendo que creer en un milagro sea difícil. Creo que dentro de las pacientes que vemos, muchas veces nos ha tocado ver milagros, ¿no? Y es situaciones que decimos, pues no pensábamos que le iba a librar y la libró. Pero hay un extremo o hay un grupo de familiares, de personas, donde sus expectativas son tan altas que muchas veces son irreales. Me tocó el caso de unos papás donde su hijo nació sin músculo, ¿no? Entonces, pues sabíamos que es un bebé que no iba a sobrevivir y pues si no naciste con músculo, pues no vas a generar músculo. Pero la expectativa de los papás era tan alta en que se les iba a cumplir el milagro y que Dios iba a regenerar el músculo de esta bebé, que entonces estaban dispuestos a tolerar cualquier nivel de intervención porque esa era la prueba que les iba a conceder el milagro, ¿sí? Entonces, unas expectativas muy altas, a veces fuera de las posibilidades reales, que precisamente esa es la definición de un milagro, ¿no? O sea, un milagro es cuando algo imposible se vuelve posible, ¿no? Desde mi perspectiva, creo que hay dos niveles de milagros, los que son posibles y los imposibles. Es decir, si yo les digo, ¿sabes qué? Tu hijo tiene 1% de probabilidad de sobrevivir y sobrevive, y esa familia llega y me dice, es que fue un milagro, yo le voy a decir, pues claro, todas las probabilidades estaban en su contra y sobrevivió, ¿no? Pero muy difícil a decir, tu hijo nació sin músculo, sabemos que el músculo no se va a regenerar, pero tu sistema de creencia lo pone en un lugar que está fuera del alcance. Pero ven al sufrimiento y al dolor como el mecanismo para llegar a ese milagro, ¿no? Entonces es bien difícil poder a veces inclusive crear planes de tratamiento con este tipo de tipos de pensamiento, porque ellos están en otro plano. Y aunque nosotros lleguemos con toda la información, ¿no? Del entorno físico, pues siempre va a haber un aspecto en el que yo no voy a poder competir contra la creencia de un Dios que es todopoderoso, ¿no? Tan poderoso que precisamente va a hacer que este niño regenere su músculo ante los ojos de sus padres, ¿no? Muy bien, ya vamos a terminar. Por lo tanto, haciendo el resumen de todo lo que hemos platicado el día de hoy, el sufrimiento sucede en dos situaciones, les dije. La primera es cuando nuestro nivel de vida, nuestro nivel de función, nuestro nivel o nuestra capacidad para poder interactuar con el mundo no es suficiente para llegar al mínimo que nosotros quisiéramos para nosotros. Si estamos por debajo de nuestro mínimo, esa diferencia es fuente de sufrimiento, ¿sí? En el mismo momento, si el dolor supera esa capacidad de nosotros de poder tolerar el dolor, esa diferencia es sufrimiento. Volteemos la cara. ¿Qué pasa si mi nivel de interacción en el mundo sobrepasa mi mínimo? Bueno, pues ese es el bienestar. Tengo mayor bienestar mientras más alejado esté
de lo mínimo ni indispensable para vivir. De la misma manera, si mi dolor, tengo esa capacidad para tolerar más dolor, pues voy a tener capacidad, ¿no? Entonces, ¿de qué depende que una persona, tú, yo, cualquiera de nosotros, tenga estos diferentes, toleremos diferentes niveles de dolor o que tengamos distintas expectativas de vida? Pues de nuestros recursos internos y externos. Cada uno de nosotros tiene accesos a recursos internos y externos distintos. Y eso es lo que nos va a permitir poder tener umbrales distintos y poder tener tolerancias distintas y poder tener expectativas distintas. ¿Ok? Entonces, ahora sí, vamos a redefinir el sufrimiento. Eso es lo que yo pienso del sufrimiento y esa es la manera en que trato de hablarlo con mis pacientes, con mis familiares, con los estudiantes que rotan con nosotros, ¿no? El sufrimiento es cuando los recursos internos y los recursos externos no son suficientes para satisfacer las expectativas mínimas de vida o no son suficientes para tolerar el dolor total. Si hay déficits en cualquiera de los dos, porque los recursos propios o externos no están disponibles, es el dolor, se convierte en sufrimiento. Y por ser ñoño, no sé si esa palabra existe en otras partes de Latinoamérica. Ñoño es así como una persona que solo le gusta así como la ciencia y jugar videojuegos y ñoño. No sé cómo decirlo de otra manera. Lo resumí en una fórmula, ¿no? Entonces el sufrimiento es cuando tus recursos internos y tus recursos externos no son suficientes para tus expectativas de vida o para lidiar con tu dolor total. ¿Ok? Y pues tratando de poner todo en conjunto, ¿no? Cada uno de nosotros, a diferente, entonces aquí sí ya no importa si eres un bebé, si eres un niño, si eres un adulto o si eres alguien que no tiene, si eres una persona con discapacidad. Con esta definición, pues es una perspectiva más incluyente del sufrimiento, porque entonces yo ya voy a poder ver a este niño y decir, ok, si está sufriendo, ¿dónde está el déficit? El déficit está en la falta de recursos internos, en la falta de recursos externos. Estamos hablando que el sufrimiento es por las expectativas de vida y el nivel de funcionamiento que tiene, o es a través del dolor total. Entonces, cuando llegan alguien y me dice de que es que este paciente está sufriendo, pues trato de hacer este ejercicio mental con la persona que lo está diciendo, de decirme, ok, si el objetivo de los cuidados paliativos es quitar el sufrimiento, primero hay que detectar de dónde viene ese sufrimiento, ¿sí? Por lo tanto, yo creo que Cassell no es que esté en errónea su pensar. Creo que él se estaba enfocando simplemente a esta capacidad cognitiva de decir lo que hace a una persona son sus emociones y su espiritualidad, su manera de pensar y de experimentar el mundo. Y no digo que esté mal, simplemente digo, creo que su visión estaba incompleta. Fue revolucionario lo que él hizo, que fue traer luz al sufrimiento y de cómo debemos de incluirlo. Pero hoy creemos que tenemos que tener una perspectiva más incluyente, donde no solamente hablemos de este aspecto del ser humano, sino que hablemos del aspecto total del ser humano. Y que no importe si eres un adulto, si eres un niño o si eres una persona con discapacidad. Todos tenemos la capacidad de sufrir y todos tenemos el derecho de que nos trate nuestro sufrimiento. Tenemos la obligación de quitar el sufrimiento a las personas como paliativistas, ¿no? Entonces yo no diría que mi fórmula es distinto a lo que dice Cassell. Creo que simplemente es Cassell con un toque mexicano, en donde pues tratamos de incluir una perspectiva global. Y entonces ahora sí, mi última diapositiva. Esta diapositiva resume todo lo que hemos hablado en esta ya casi hora y media, en el que el sufrimiento sucede en dos momentos. Cuando nuestro nivel de vida está por debajo de nuestro mínimo o cuando el dolor está
por encima de nuestro nivel máximo de tolerar. ¿De qué va a depender? Va a depender de nuestros recursos internos y externos a los que tengamos acceso y que cada uno de nosotros va a tener una configuración distinta de estas esferas que va a hacer más fácil poder decir, ok, esa es la radiografía del paciente. ¿Dónde está el problema? Y entonces sí, va a ser muchísimo más fácil atender ese dolor, mejorar los recursos internos, mejorar los recursos externos. Y con este pensamiento también quiero responsabilizar al sistema, ¿sí? Si seguimos pensando que el sufrimiento es solamente una experiencia personal, el sistema se lava las manos. Es decir, si el sistema no está comprando morfina para el manejo del dolor y no hay morfina disponible en México, por ejemplo, ¿quién es la fuente de ese sufrimiento? El sistema. Porque todo lo demás puede estar perfecto, pero si ese paciente no está teniendo acceso al medicamento que necesita para lidiar con su dolor, en este caso dolor físico, el que está creando el sufrimiento es el sistema, ¿sí? Y eso es uno de los grandes cambios que quiero generar. Hay que responsabilizar a los lugares donde hay déficit. Tratar el sufrimiento es un camino de dos vías. El paciente tiene que tener la capacidad, o nosotros tenemos que tener la sensibilidad de detectarlo en aquellos pacientes que no tienen la capacidad, y entonces también tenemos que buscar los recursos para poder ayudar a esa persona que está en una situación de desventaja para poder lidiar con su dolor y que no se convierta en sufrimiento, ¿sí? Entonces, ese es como el mensaje que quiero dejarles el día de hoy. Abierto a cualquier crítica, pueden estar totalmente en contra de lo que acabo de decir, y quiero escucharlos porque me encantaría, esto que yo he estado trabajando durante varios años, solamente mejora cuando las personas me retan o me hacen preguntas a las que no tengo respuestas, y luego tengo que pensarlas. Con eso, Pollo, la presentación. muchas gracias por este espacio de reflexión. Creo que sin duda abres muchos horizontes para preguntas, para escenarios. Me gustaría justo atender a lo que ya algunos compañeros han puesto antes de pasar a, a abrir el micrófono, ¿no? Juliana Lopera, desde Colombia, nos dice cómo ofrecer herramientas para los padres y los niños que mejoren sus recursos internos en servicios de salud con recursos tan limitados como los nuestros. ¿Sí? Claro, y es donde hablo del sistema. Tenemos que responsabilizar al sistema en el que muchas veces la única manera en que vamos a poder mejorar los recursos es cuando responsabilizamos al sistema que la falta de recursos es precisamente la fuente del sufrimiento, ¿sí? Le quitamos este concepto subjetivo y es decir, no, al contrario, o sea, parte de la junta de hoy es hablar de cómo vamos a mejorar esos recursos internos y externos, ¿no? Si logramos hacer ese cambio de paradigma, va a ser muchísimo más fácil poder luchar por esos recursos. Ahora, siempre el problema de todos lados, no hay dinero, ¿no? No es prioridad, hay problemas más importantes que atender. Ok, pero eso no quita el hecho de que no tenemos que luchar por ello y no te quita la responsabilidad, ¿no? Como sistema. Ahora, muchas veces los recursos internos son más sencillos de lo que creemos. Muchas veces es tratar a los niños como niños y tratar a las familias como familias, ¿no? Permitir que ese niño siga siendo niño en el hospital. Y todavía hay muchas barreras. Puedo hablar de la experiencia de México porque es donde me tocó entrenarme y vivir muchos años de mi vida, obviamente. Pero hospitales donde todavía hoy, para que un niño pueda tener un juguete en su cama, tenemos que pedir permisos especiales para que, o sea, ¿me explico? O sea, hay muchas barreras. Entonces, podemos empezar sencillo diciendo, ¿cómo le podemos hacer para que los niños sean niños y que las familias sean familias cuando sus hijos están internados en un hospital? Esta frase justo creo que reúne mucho de lo que es calidad de vida y me encanta habértela escuchado porque impregna mucho
el ejercicio diario en cuidados paliativos. Claudia Street y Natalia Guayo tienen una pregunta muy parecida. Dice Claudia, ¿cómo saber si estamos prolongando este proceso de morir o el encarnizamiento terapéutico, lo menciona ella, en aquellos pacientes con una alta tolerancia al dolor? Y Natalie nos menciona cómo hacer un plan de tratamiento cuando los deseos de la familia son basados en expectativas irreales, ¿no? ¿Qué Claro. nos dices al respecto? Bueno, ese es el paciente difícil, ¿no? Y la verdad debo decir que son los menos. O sea, la verdad creo que todos los papás, por más, o sea, obviamente esa cuadrícula que les enseñé es una cuadrícula. Hay alguien que puede estar más hacia el extremo, ¿no? De expectativas muy, muy altas, con tolerancia muy, muy, muy alta, ¿no? Y ese extremo, pues es más extremo que un papá que está en el mismo cuadrito, pero más hacia el centro, ¿no? Es como es una gráfica. Em, Creo que hay que ser muy compasivos y tratar de sentarnos a entender la perspectiva de esos familiares. Si yo entiendo y me doy la oportunidad de entender cómo es que ellos piensan, va a ser más fácil que encuentre la manera de ayudarles. Muchas veces esos pensamientos que tienen están fundamentados en miedo, en no quererse sentirse culpables, ¿no? Eh, Hay papás que dicen, ¿qué tipo de papá sería yo si dejo a mi hijo morir? ¿No? Entonces, si yo me siento y entiendo que el miedo de este papá a dejar ir a su hijo es que va a sentir culpa durante su proceso de duelo, pues ahí está mi intervención. Es cómo le ayudo a que el papá deje de sentir esa responsabilidad y esa culpa de que depende de él. Y a lo mejor voy a tener que reformular y decir, es que no eres tú el que está tomando la decisión, es la enfermedad quien nos está diciendo dónde va tu hijo. ¿Qué nos está diciendo el cuerpo de tu hijo? ¿Sí? Entonces, ese es un ejemplo sencillo, donde es a veces al entenderlos, es más fácil decir, ah, ya sé por dónde va esta persona. Y entonces va a ser muchísimo más fácil ayudarlo porque voy a poder decir, ah, ok, esta persona está teniendo dolor o sufrimiento espiritual, o dolor social, o dolor físico, o dolor emocional, porque me senté a escucharlo y a hablar con él. Entonces, esa sería mi sugerencia, que antes de juzgarlos y decir, ah, este papá no entiende, al contrario, es decir, ¿por qué no entiende? ¿O Esta será que mirada positiva, incondicional y compasiva, ¿no? Para abordar a alguien que, como decía la doctora Virginia desde Perú, el tema de los milagros es muy retador, especialmente en nuestros países con mucha pobreza e ideas religiosas. Y también el doctor Basilio Dobraz nos decía desde Panamá, qué hacer como especialistas de cuidados paliativos para atender esas altas expectativas y atender a esas familias que demandan una atención, ¿no? sí, en el concepto de los milagros, escuché una plática sobre cuidados paliativos perinatales y hablaron, obviamente, hubo una sección de espiritualidad y en esa sección, quien dio la plática era un profesional de cuidados espirituales, ¿no? Y algo que dijo me revolucionó la manera en que, a partir de ese día, pienso en los milagros de manera distinta. Ella dice, muchas veces creemos que los milagros o una persona que cree en los milagros está en negación o no entiende la gravedad del problema, ¿no? De que es que siguen esperando el milagro, entonces no cachen él. Y ella dice, cuando es todo lo contrario, tan entienden la situación y que están en una situación imposible, que el único recurso que les queda es el milagro. Creen en el milagro porque entienden la gravedad de la situación y que muchas veces el acto de acompañar y de ser un buen padre o madre, si todo el control que tú tenías para cuidar a tu hijo se te fue de las manos, ¿no? Porque es esa pérdida del control, ¿qué es lo único que te queda para poder seguir siendo un buen papá? Creer en el milagro.
¿sí? Entonces ella habla de los milagros como esa acción última de seguir ejerciendo la paternidad y maternidad, de proteger, de cuidar a tu hijo o hija a través de creer en el milagro. Y que estás pidiendo el milagro porque precisamente entiendes la situación de la gravedad. Nadie pide un milagro con algo que es atenible, ¿no? Si yo le digo, te voy a dar este antibiótico y se le va a quitar la neumonía en 7 días porque pues, es una neumonía adquirida en la comunidad, sin complicaciones, tu hijo no tiene ningún antecedente, la señora no va a ir a pedir un milagro, ¿no? Pero si le digo, híjole, no sabemos si tu hijo se va a poder extubar, ¿no? Y creemos que es algo que probablemente no suceda. Esa mamá va a ir a pedir el milagro. ¿Me explicó? Entonces, Como no una sé, adecuación de la esperanza, ¿no? Una claro. adecuación. Oye, Goyo, gracias por este espacio. Son las 6:30. Muy probablemente nos marque pronto la aplicación que tenemos que salir. Sin embargo, mientras que estamos discutiendo, abrimos los micrófonos para quien quiera mencionar. Agradecer que todo el tiempo estuvimos entre 95 y 100, que es el límite de la plataforma. Haremos llegar el link de la plática cuando ésta sea subida a la página de la Asociación Latinoamericana y agradecer, veo a la doctora Ruth Kiman que nos está acompañando con toda su experiencia, compañeros y compañeras de todo el continente, incluso de España. Felicitaciones, Goyo, por eso, y pues abrimos el micrófono a si alguien quiere hacer alguna pregunta, algún comentario ante esta propuesta novedosa, original de Goyo, que le imprime, como dice, su toque mexicano al sufrimiento, a la visión del sufrimiento al que nos dedicamos. Jorgito, no puedo levantar la mano. Hola, Goyo, ¿cómo estás? Hola, Aquí Ruth. desde el sur. Yo, la verdad que hay muchas cosas para discutir, no nos va a dar el tiempo, pero algunos conceptos que sí quizás me gustaría plantear. Lo primero es que la misma Cicely Saunders en algunas revisiones a lo largo del tiempo también fue revisando su concepto de dolor total y esta cuestión de los cuadrantes, y creo que a veces es muy difícil separar lo emocional, ¿Cómo se parece a mí? lo social y lo espiritual. Lo otro que quisiera plantear es que me parece, y vos algo dijiste, que esta mirada que estamos planteando es una mirada desde un posicionamiento de valores y creencias occidentales que no es aplicable a una generalización, y sobre todo esto lo quiero decir porque hay mucha gente de todo el continente, donde también tenemos pueblos originarios, donde tenemos también, como tú dijiste, población migrante, que viene con quizás modelos muy distintos. Y el otro punto que creo que en toda tu práctica que lo pones, pero quisiera como enfatizar, es que todo esto que estamos hablando de el dolor y del sufrimiento de las expectativas es en un contexto de enfermedades que tienen una amenaza a la vida, no es en cualquier contexto. O sea, me parece que, digamos, de nuevo, a mí lo que me preocupa a veces es que los esquemas sirven para poder plantear, y sobre todo entiendo tu perspectiva de poder hacer un análisis, que es muy interesante porque la dificultad a veces que tenemos frente a la complejidad de las situaciones que tenemos que enfrentar es cómo hacemos las intervenciones, ¿sí? Pero que también tenemos que ser cuidadosos a la hora de plantearnos determinados esquemas, porque a veces, digamos, y como ir a la individualidad, al caso a caso, y entender la complejidad de lo que estamos enfrentando. O sea, me da como a veces un poco de temor el uso, o sea, creo que hay que tener una experiencia muy importante para poder aplicar ese cuadro que vos tenías, porque si no podemos quedar en una situación de un reduccionismo que también puede ser, digamos, peligroso. Simplemente
me parece que habría que poner ejemplos, discutirlo, pero bueno, me parece interesante refrescar los conceptos y aplicarlo al grupo pediátrico, porque muchas veces venimos con estas cosas desde el norte, desde una concepción anglosajona y desde el mundo de los adultos. Así que, la verdad, muchísimas gracias por tu plática. Felicitaciones. Muchas gracias, Ruth. Sí, definitivamente, eso es así como que el siguiente paso, que es decir, bueno, si yo expongo este tema a un grupo indígena, ¿conecta igual o no? Si yo lo expongo a una familia migrante de otra región del mundo, ¿conecta o no? ¿Sí? Y definitivamente hay muchos sesgos en esta perspectiva, porque pues es el sesgo de también lo que a mí me ha tocado vivir, ¿no? O sea, yo veo una población muy restringida. Y sí, definitivamente de acuerdo contigo en que sí, no, el riesgo de reduccionismo es claro. Creo que es simplemente como, a veces yo digo, es como sembrar semillas, ¿no? O sea, yo hoy propongo algo en el que mi ideal es generar cuestionamiento y reflexión en los demás. Y por eso digo, no es mi objetivo llegar y decir, esta es la ley. Al contrario, esta es una manera en que me ha permitido poder lidiar con el final de la vida, con los cuidados paliativos, con enfermedades que amenazan o limitan la vida en situaciones pediátricas y que me permite hasta cierto punto poder facilitarme el trabajo de cómo ayudar a estas personas. Definitivamente, a lo mejor no lo recalqué, pero definitivamente todo esto bajo el contexto de los cuidados paliativos, ¿no? Y que son situaciones, exacto, que llevan a las personas al extremo, ¿no? A enfrentarse a lo que nunca quisieran enfrentarse en su vida. Y todas estas reflexiones pues tienen ese matiz que no es el día a día, sino son los papás que van a perder a un hijo, ¿no? Y cómo le ayuda a esos papás y a ese hijo a vivir el resto de su vida y a morir. Y después, una vez que muere el niño, cómo le ayuda a sus papás a vivir su duelo y a que rehagan su vida, ¿no? O sea, es esta reflexión de que lo que nos toca vivir a veces es un momento muy íntimo, pero muy devastador para estas personas, ¿no? Sin duda estamos en un escenario como paliativistas y particularmente desde el paliativismo pediátrico y perinatal, donde el sufrimiento nos hace descalzarnos ante la tierra sagrada de las otras personas, ¿no? Creo que la reflexión tan compasiva, tan humana, pero a la vez también tan sistemática y pragmática nos permite pensar en un tema que es cotidiano, pero que a veces le cuesta trabajo a uno entrarle, ¿no? Muchas felicitaciones, Goyo, muchos comentarios, saludos. Aurora Mortera, querida amiga, adelante. Gracias, Jorge. Buenas tardes, noches para todos. Uniendo la reflexión de Ruth Kiman con la presentación de Gregorio, creo que se toca un punto muy importante. El asunto de cómo esta esquematización que nosotros tenemos sobre el sufrimiento repercute en nuestra práctica. Es decir, no solo se trata de mirar cómo se enfrenta la población al sufrimiento, sino cómo nosotros enfrentamos el sufrimiento, las propias expectativas que tenemos en nuestro quehacer, ¿verdad? Que influyen de tal manera que nosotros también transmitimos una esperanza o una espiritualidad en cada una de esas acciones que hacemos. Entonces, Gregorio, muchas gracias porque creo que tenemos que irnos hacia nosotros mismos, no solo hacia la población. Sí. Ese sería mi comentario. Muchas gracias, Aurora. De hecho, eso es algo que justamente en el libro de Cassell y en su reflexión,
él habla de eso, de cómo nuestra manera de pensar sobre el sufrimiento impacta en el sufrimiento de los demás. Y creo que por eso fue tan revolucionario, porque es como decir, vamos a hablar del sufrimiento porque eso nos va a permitir ser mejores profesionales para ayudar. Cuando lo partimos desde nosotros, de decir, bueno, ¿y yo qué pienso del sufrimiento? Porque esos sesgos a veces puede tener consecuencias también devastadoras o ser la causa del sufrimiento del otro, ¿no? Entonces, de acuerdísimo. Bien, los comentarios que han hecho los haremos llegar a nuestro ponente para posterior retroalimentación. Decirles que están invitados a pertenecer a la Asociación Latinoamericana de Cuidados Paliativos y a participar de la Comisión Pediátrica. Aquí está la liga de la ALSP, donde viene también la información del Congreso, e invitarnos para nuestro próximo encuentro virtual, el próximo Ateneo en mayo, el 10 de mayo, Enfermería en Cuidados Paliativos para Niñas y Niños, una reflexión del quehacer tan importante del colectivo de enfermería en los equipos de cuidados paliativos. Y a seguir a la ALSP, y si gustan participar de la Comisión de Pediatría, poderse inscribir en este trabajo. Bien, un último comentario, si alguien quiere participar, que todavía nos da oportunidad. Y si no, Goyo, como corolario, ¿qué gustas agregar? Pues nada, gracias por escucharme en mis loqueras a veces es así como que una radiografía de cómo funciona mi cerebro. Y esa es la invitación en el que espero que hoy se lleven algo que los haga reflexionar desde su perspectiva y que tengan esa oportunidad de decir, órale, puedo hacer algo distinto para mí, para los demás. Y ustedes encontrarán también su propia contextualización, ¿no? Y decir, bueno, puedo tomar estos aspectos, algunos, o desecharlos, y cómo vamos a abordarlo bajo el contexto en el que cada uno de nosotros vive, ¿no? Entonces, eso, es más como sembrar una planta y permitir que florezca. Bien, muchas gracias. Les voy a pedir, si les es posible, poner con una sola palabra o una sola frase su reflexión, conclusión sobre esta charla, y nos vemos para el 10 de mayo y en las próximas actividades de la LSP. Muchas gracias, y si podemos poner ahí, creo que será muy interesante como retroalimentación. Gracias a todas y a todos y que tengan una buena tarde, una buena noche. Gracias. Gracias a ti, hasta luego. Saludos. Excelente ponencia, enriquecedor, gratitud, crecimiento, reflexión, aprendizaje, muy práctica, compasión, sensibilización, enriquecedora, reflexión, crecimiento, reflexión. Pues creo que semillas que pueden crecer en nuestros equipos y en nuestras áreas. Un abrazo a todos, saludos. Gracias, Jorge. Gracias a Hasta todos. luego.